tardes. Buenas. Tenemos el gran honor de que nos haya concedido una entrevista aquí nuestra amiga y compañera Coral Jordan, que es psicóloga, y ella nos va a platicar toda la trayectoria que tiene y cómo a través también de la psicología podemos lograr una mejor calidad de vida. Bien, bueno, pues buenas tardes, ¿cómo les va? Y ahora me siento al revés porque sí, yo tengo tu consulta al revés, ¿verdad? No, y aparte la consulta por la radio, ¿no? Claro. Está acostumbrada yo preguntar. Sí. Ahora es al revés. Como se cambiaron los papeles. Así es. Bueno. Es parte de, pero bueno, pues sí me gustaría mencionar. Mi formación siempre ha sido como muy comunitaria, muy humanista. Yo estudié en el ITESO y esto hizo como que, o la forma que nos acostumbraron allá también era como siempre dar un servicio, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido como el trabajo siempre pensando en el bienestar, en la salud, en la forma de integración, ¿no? De cómo es importante pues que hagamos de equipo, que tengamos esta idea como de integrarnos para el servicio de. Y bueno, pues mucho de con lo que yo inicié fue, trabajé sobre todo para el DIF, y eso yo creo que todos hemos pasado por ahí cuando hacemos los pininos, ¿no? Estando en la escuela. Y me tocó ser directora de un programa de UNIDIS. UNIDIS era Unidad de Diagnóstico e Integración Social, que no tiene nada que ver con algo que se intentó hacer aquí en Vallarta. Sí, que aquí era como el tutelar, tipo tutelar, y no, la verdad, y de hecho me tocó desde los inicios venir con el arquitecto Lepe, que después fue presidente municipal, y entonces era cómo iniciar este lugar donde se iban a quedar estos niños, pues que se habían escapado de casa, o los habían corrido, o los habían abandonado, y era buscar una forma de tenerlos ahí, no precisamente encerrados, no en cárcel, sí, pero bueno, era la posibilidad de conseguir sus familias y hacer una integración con las familias y con los niños. Pero bueno, aquí se desvirtuó tanto el programa y bueno, de hecho hasta ya ni siquiera existió ya el espacio, ¿no? Lo quitaron. Y entonces me tocó esa parte como un inicio importante del trabajo precisamente comunitario. Entonces después me tocó, a partir de ese trabajo, ser asesora en UNICEF, sí, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y todo el programa tenía que ver se llamaba MESE, programa MESE, Menores en Situación Extraordinaria. Y entonces a partir de esto fue como integrar a 5 países y que tenían que ver mucho con los niños de la calle, como Colombia, Brasil, por ejemplo. Bueno, por supuesto México, que incluso sí me gustaría mencionar que UNICEF tenía pues un dinero dispuesto para el apoyo de este tipo de niños, pero a la mera hora, como era mucho la política o la discordia y entre, bueno, yo pertenezco a DIF Jalisco, pero si nosotros somos DIF nacional, tenemos que tener la normatividad. El programa estaba en DIF Jalisco, entonces total, entre el pleito de quién era quién, pues resulta que UNICEF se queda con los fondos diciendo, se los vamos a entregar al padre Watson en Cuernavaca, y se acabó. Sí, entonces, bueno, se siguió todavía este programa como apoyo precisamente a niños de la calle, cosas, pues medias tremendas, ¿no? Porque pues ahí se trataba de niños de la calle abandonado, maltrato, prostitución, mucho que tenía que ver con los lanzallamas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre con la idea de que no es como llegar y agarrar a los niños y retacarlos en una institución, sino la idea era tratar de hablar con ellos, incluso en la calle, sentados con ellos en la banqueta y hablando con ellos, estableciendo un nexo, ¿no? De confianza, de pues más como que no te vean en el escritorio y con tu batita blanca y demás, ¿no? Sino que al igual que ellos. Con esa cercanía. De hecho, nos tocó redadas, ¿no? Donde corren, porque pues ahí llegan y agarran a todo mundo. No, yo no sé si tú eres o no eres, o de dónde eres, ¿no? Claro. Entonces hubo cosas muy interesantes sobre eso. Y de esos niños muchos se pudieron reintegrar en que familias. Sí, pero también nos tocó ver mucho, por ejemplo, por decirte, un caso que a mí me quedó muy, muy grabado, ¿no? Un chico que pues, era lanzallamas, y al hablar con la familia les decíamos, es que es un daño irreversible, eso que al momento que ellos están aspirando, ¿no? La gasolina y eso, pues hay aquí una quema. Y, o sea, estos niños chavos van a morir, ¿no?
y pues, ¿qué quieres que hagamos? Pues, de eso comemos, y, o sea, las madres, ¿no? Por ejemplo, entonces dices, ay, o sea, como que, y si vale que se integren a un ambiente así, en donde hay un padrastro, por ejemplo, y hay maltrato y hay situaciones difíciles, mucha ¿no? violencia, Mucha violencia, que en la calle, sí, o que les exigen, nos tocó ver mucho eso, ¿no? De que ellos estaban en un lado vigilándolos, pero viendo pues que lo que recibían, échale, ¿no? Porque tienes que cubrir una cuota para poder ya irte a tu casa, ¿no? Entonces, sí, como dicen ahí, el peor problema es la familia, ¿no? Sí. Porque pues hasta los prostituyen con tal de obtener el beneficio. Venta de hijas, por ejemplo, sí. Y detalles como, por ejemplo, ¿no? De repente llegar con las chicas y decirles, oye, ¿y qué tal si aprendieras un oficio, que tuvieras otra alternativa, ¿no? De vida. ¿A poco se me van a pagar lo que me paga un cliente en 10, 15 minutos? Porque yo me ponga a hacer pasteles o me ponga, no sé, a cocinar o a hacer ropa o... ¿no? Entonces de repente dices, ay, ¿qué puedo decir? Sí, te quedas sin herramientas, ¿verdad? Sí. Ya se acostumbraron a algo sí. así. Y sobre todo, bueno, pues su discusión realmente era pues sobre una realidad, ¿no? O sea, qué tipo de trabajo es el que va a hacer, por cuántas horas y qué salario va a tener. Y estoy hablando pues ya de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el salario mínimo? 28 pesos, no me acuerdo. Una cosa así, entonces... Realmente fueron situaciones difíciles que vas viendo mucho en la realidad, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo entre eso que estaba haciendo de ese tipo de trabajo, más aparte, pues siempre di clases en la universidad. Entonces como que veía qué pasa en una sociedad, en una comunidad. Por ejemplo, otro punto muy, muy importante, de repente nos decían, ¿y ahora de dónde vienen? ¿De qué partido? ¿Sí? ¿O qué religión? ¿Sí? ¿Ahora qué nos van a traer? ¿Ahora qué nos dará? Entonces dices, es que no hay ni confianza, ¿no? Con la gente que podemos ir de verdad con toda la intención de apoyo, y resulta que, pues, bueno, así como que, ¿qué me vas a dar, no? Para yo poder soltarme y decir y aclarar el asunto. Sí, es increíble, ¿no? Que, pues también ya, como dice, ya los tenían mal acostumbrados también. Pero aparte de eso, muy desconfiados, ¿no? Sí. Siempre sabiendo que pues que tú tienes la obligación de darme, y como yo no tengo por qué estar haciendo nada más, ¿no? Claro. Para mi propio beneficio. Entonces, pues esto contaminaba mucho el ambiente, y en lugar de, por ejemplo, nosotros llegamos a ver mucho en las comunidades la importancia de detectar líderes y trabajar con los líderes de la comunidad, porque no era directamente a nosotros, sino eran los mismos líderes que vivían ahí y sabían cómo estaba el asunto, como para tener este tipo de acercamiento y trabajo. Claro. Pero bueno, pues sí fue y entonces difícil. Eso concluyó y ya no ha habido otro programa que sustituya eso. No de esa magnitud como se dio, sí, porque sí se presentó un programa muy interesante. De hecho, hicimos un congreso para poder exponer esos 5 países. Fuimos a Chapala y estuvimos ahí hablando todo lo que cada quien tenía. Se hizo incluso una coordinación interinstitucional, donde se trataba de ver qué tiene que ver la policía, el ministerio, la cruz, las gentes que hacían cosas de talleres con los niños, los orfanatos, o sea, quien tuviera que ver con niños, podíamos estar ahí. Entonces era como que cada quien desde su perspectiva, ¿qué podía aportar? ¿Cómo podríamos hacer un programa integral? Entonces, la verdad que se sacaron cosas muy interesantes, pero el gobierno luego no ayuda, o lo ve de acuerdo a sus propios intereses. Ese es el detalle, ¿no? Quizás sí se tiene que volver a gestionar, ya con la experiencia que tienes, y de integrar a personas de diferentes profesiones, pues para que también se rescate a esos niños. O sea, cosas que para mí me parecen muy importantes. Esa fue la coordinación interinstitucional. Otro ejemplo importante fue el llamado educador de calle, que sería esa persona que tiene que salir a la calle y estar al mismo nivel con los chavos en la calle. Y conocimos cantidad de instituciones, por ejemplo, como el padre Chinchachoma. Entonces todo lo que él hacía, no sé si lo han escuchado o lo llegaron a escuchar, porque bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre Chinchachoma se hizo muy, muy famoso, y como una de las personas que lograba integrar más chavos a la vida social, pero su método pues no era el adecuado, porque él, por ejemplo, tenía 5 periodos donde podía estar la
primer casa que tenía era la de la calle, ¿no? Así la llamaba, como una casa donde era como lo mismo que estar en la calle, tirado ahí, drogado, cochina la casa, toda apestosa, todas dormían con periódicos, o sea, no importaba, cómo llegaran, no importaba. Pero bueno, había un techo y luego había otro, a un siguiente momento donde, bueno, ahora había un catre, ¿no? Ahora ya tenías un espacio donde te podías bañar, ahora ya se te exigía que tenías que alimentarte, ¿sí? Y otro periodo, o sea, había estos diferentes. Entonces, dependiendo de la evolución de los chavos, pues ellos lograban hasta ser tutores o ser, pues, los que podrían ayudar a cómo apoyar a este tipo de chavos, siendo ellos desde abajo, ahora siendo los coordinadores o tutores o gente que les apoyaba, ¿no? Pero si alguien hacía algo que era indebido, incluso los mismos tutores, lo que hacía el padre Chinchachom es que agarraba un cigarro y se lo prendía. Yo sufro por ti, mira cómo sufro, y mira, para que tú te des cuenta de la importancia que tiene, que si hay quien te quiere, que hay quien se preocupa por ti. Entonces estaba quemando y los chavos como, no, ¿qué está haciendo? No. Entonces eso oye, estaba así como medio difícil. Sí. Y bueno, pues claro, eso se cuestionaba. O sea, sí, podía conseguir mucho prestigio, muchas cosas, sí. Con ese método, pues un poquito. Sí, que pues bueno, por cuánto tiempo, ¿no? Sí, o qué tanto le podía generar al chavito también culpas, por ejemplo, por lo que él había provocado que el padre hiciera esto, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces sí conocimos cosas interesantes, yo conocí cosas interesantes. Mucho se enfocaba a zona petrolera, a las costas y a las grandes ciudades, los sitios donde principalmente se ponían los chavos, y conocer las diferentes instituciones, como cada quien qué es lo que hacía, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa también, Michoacán, que a la mejor, híjole, qué pena, pero tenía muchísimo prestigio y mucha gente confiaba y les mandaba a los niños para allá, a su institución, pero resulta que eso era pues un caos, porque ella pues trabajaba mucho con esos niños, pero los manipulaba a su antojo. Entonces de hecho se hizo luego un reportaje muy fuerte acerca de y qué actividad hacían, ¿no? O el saber de ciertos orfanatorios donde retienen a los niños en lugar de liberarlos para adopción, porque pues eso es lo que les hace tener dinero. Sí, qué triste de eso, ¿no? Digo, sí. Cuánta gente que conocemos que tiene la vocación de adoptar y que están dispuestos a todo, pero son trámites tan imposibles de cumplir que ahí se quedan y ahí crecen y ya nadie los adopta. Y de hecho, ya al final, después de ver todas estas cosas, y bueno, pues igual ya yo también entré a otro periodo, me casé, el embarazo y guagua, y entonces alguien que yo conocí precisamente en la coordinación interinstitucional trabajaba lo que era adopción, entonces, y todas las cosas que estaba proponiendo pues eran nueva ley, ¿sí? O sea, cosas muy interesantes. Entonces me quedé a trabajar también con esa institución que se llama Tiempo Nuevo de Guadalajara, que es solamente en adopción. Y a partir de esto fue entrarle mucho a los cursos con las parejas por problema de infertilidad o el problema que estuvieran teniendo, pero que no podían tener hijos, ¿no? Y entonces a partir de eso se trabajaba por un lado todo lo que significaba una forma de capacitarlos en lo que se iban a enfrentar, porque todo esto era legal, sí, era súper transparente. Y entonces, por otro lado, se trabajaba con las madres, y esto era como, bueno, ir viendo de dónde venían, qué es lo que pasaba, o de qué manera quedaban embarazadas, y en las propias casas de quien constituíamos esa fundación, pues se llegaban a quedar, ¿no? Porque pues, no tenían ni dónde, las habían corrido de su casa, y de alguna manera era darles el sustento y aparte conseguirlos toda la cuestión médica, ¿no? Quien les iba a tener durante el periodo del parto, del embarazo, y bueno, después ya para tener su bebé, lo que nosotros siempre pedíamos era que ellos vieran a ese bebé, por si se arrepentían o a la mera decidían que sí lo querían, ese era el plan, no era quitar bebés. Se les respetaba que cambiaran, pudieran tener esa situación, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, igual a los padres se les decía, mientras se hace todo el trámite legal, ¿sí? Que no es solamente con un notario, ¿no? Si se hace todo un juicio para que ese bebé realmente tenga esta posibilidad de ahora pasa a una tutoría de estos padres que son adoptivos, ¿no? Entonces, bueno,
se les hablaba de qué era, cómo era, a qué se iban a enfrentar, qué pasaría si en ese proceso de repente esta madre se arrepentía después de que ese niño ya estaba con esa familia y se tenía que regresar ese niño. Entonces a las parejas por un lado también se les explicaba y se les decía, tienes que regresar a ese bebé, que de momento sí, pero a la mejor así como, yo me voy de aquí, yo cierro todo, yo me largo, pero yo me llevo a mi hijo, ¿no? Entonces por un lado y por otro, sí, era muy difícil. Y a nosotros nos investigaban, pero sí, hasta abajo de la lengua, ¿no? Porque era, a ver, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Y qué ganan con eso? Y si están traficando. Algo que fuera por amor. Y todo, por donde le vieran, todo era transparente, todo estaba bien revisado. Entonces, como que sí se llegó a este momento en donde, bueno, pues quedó bien establecido dónde llegaban esos bebés, cuáles eran las familias y qué pasaba con esas madres biológicas. Siempre se estipuló que no se valía que, por ejemplo, llegaba esta madre biológica, tenía su bebé y luego otra vez, no, espérame, si no somos como agencia, ¿no? Sí. Así es de que, sí, por ese lado siempre fue como muy claro el asunto y bueno, la cuestión era cómo poder demostrar que realmente ese niño sí podía tener una familia, pero si nos encontrábamos que de repente había parejas que ya no podían tener este bebé, que la mayoría siempre quería bebé, pero por la edad que tenían ya tanto tiempo de casados, 20 años, y no podían todavía adquirir este bebé, entonces sí llegaba el momento en donde pues, nos dábamos cuenta que la organización, la institución, el orfanatorio no soltaba los bebés, ¿no? Por ejemplo, Cabañas, ¿no? Igual, o sea, pero como si la idea era que agilizaran el proceso de adopción, pero pues no, ahí nos dábamos cuenta, pues es que hay intereses económicos que luego pues no agilizaban pues por algo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, como que ese fue como a mi principio, mi área en la que siempre me fui desarrollando. Wow, qué bonita labor, digo. Sí, no sabíamos eso, a pesar de que hemos convivido y eso, pero no sabíamos esta parte, ¿no? Así. Y bueno, pues a partir de todo esto y pues siempre continué por esa línea, luego me tocó poner un kinder, porque muchas de esas parejas que pues estuvimos 20 años en eso, trabajando, y entonces pues muchas de ellas decían, bueno, ¿y qué con nuestros hijos, no? O sea, nos gustaría que se armara una comunidad, y sí, había, pues ahora sí que un trabajo importante con todas esas parejas que ahora ya tenían sus niños, y entonces, pues muchos llegaban también ahí al kinder o a la guardería, y bueno, pues así comenzamos a trabajar. Entonces, bueno, el área infantil, el área de niños, yo mucho en el área, siempre tuve el consultorio, entonces esto me permitió tanto ir viendo la realidad de las familias que no podían tener hijos, el aspecto legal, cuánto niño de la calle, lo que está sufriendo, se llamaba como el aborto de este niño en la calle, abandonado por los padres en una situación en donde, bueno, pues su economía, su educación, su cultura, pues también muy detestable, ¿no? Porque muchos pensaban incluso que a fin de cuentas, mientras más hijos tienes, te vas a aprovechar porque yo ya tengo garantizada mi vejez, ellos van a trabajar para mí, ¿no? Entonces, sí, así como que me van a mantener, yo no tengo que preocuparme para cuando sea viejo. Entonces, pues así como que una serie de situaciones un tanto difíciles, ¿no? De lo que sí está pasando, de lo que sí es una realidad, y que bueno, pues bueno, uno lo ve como aislado. Por ejemplo, el pensar si es servidoras de la calle, o si es pues el que está pidiendo limosna, o si es, o sea, los vemos como cosas aisladas, pero la verdad es que tiene mucho que ver qué pasa con el sistema donde vivimos, ¿no? La forma como estamos pues siendo apoyados o no, o la manera política del propio país y bueno, tanta problemática que se está revisando. Sí, ojalá que pues varios tuvieran esa conciencia que ustedes tenían de ayudar y que fuera de una manera integrativa y eso para poder lograr un cambio. Porque como dicen muchos programas, a veces aunque sean institucionales, no hay la integración. Nos dimos cuenta con la coordinación interinstitucional, cada quien repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, se acaba el periodo, vuelves a hacer otro expediente, ahora vuelves a hacer otra cosa, otra experiencia, y se echaba abajo todo el trabajo, toda la investigación, todo. Y muchos lo único que quieren en estadísticas. Sí, a mí nada más dime cuántos niños,
¿Qué pasó? No sé, pero tú dime a ver qué se logró, qué pasó, de a cuántos estamos hablando. Entonces, como un objeto de estudio nada más. Sí, pero no con continuidad, no con la conciencia, no con la paciencia, ni sobre todo con el entendimiento de lo que implica, ¿no?, este tipo de trabajo. Qué chido que eso también se hiciera, o sea, que se retomara esa labor y quizás también ahora en la universidad que fuera como un tipo de servicio social o algo, que retomar estos programas, ¿verdad? Pues fíjate que sí, o sea, yo viendo toda esa necesidad, por eso es que nunca me salí ni de dar clases ni de la consulta, porque por un lado el dar clases me marcaba mucho lo que se está viviendo con mis alumnos, pues trataba, ¿no?, de hacerles ver, miren, hay esto, ¿no? Se puede hacer. Como psicólogos o como médicos, que daba igual en medicina, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su labor, no? Ya en la práctica. Entonces trataba pues de concientizar más, de buscar de qué manera pueden pensar, pueden crear, pueden tener iniciativas, pueden verdaderamente explotar lo que están haciendo, ¿no? Sí, porque a veces prestan el servicio social donde a veces ni siquiera es de su área o no. Que para mí ha sido una crítica detestable, o sea, ¿cómo va a ser posible que con todas estas necesidades que hay, de repente te vas dando cuenta que un chavo se dedica a ir a llevar papeles de entrega de un servicio a otro en la misma universidad para hacer su servicio, ¿no? Sacar copias. Sí, o obtener firmas o paquetería, no sé. O sea, como que estamos estamos mal. Y aparte, o sea, ahora sí que ya como mi área de maestra, pues igual, ¿no? Como yo duré 40 años en la universidad y ahora ya jubilada, pero bueno, siempre busqué esa área, siempre me enfoqué mucho en el aspecto social y bueno, por supuesto el aspecto clínico, ¿no? Sí, entonces por una parte veía esa realidad, lo que viven los chavos y por ejemplo aquí en Vallarta, híjole, qué pena, pero pues cantidad de chicas que llevaban a sus bebés porque no tenían con quién dejarlos o iban embarazadas y de repente estuve tratando de que, una guardería, no sé, algo que ayudara, que apoyara. Nunca había espacios, nunca había formas, no había el apoyo, pero bueno. Entonces, ver esta parte de esa realidad que digo. Pero por otro lado, en consulta, esto también me permite ayudar más, ¿no? Porque ves que esa necesidad que tienen muchos de los chavos, ahora entiendo mucho de la realidad de los propios pacientes cuando están hablando de su bronca, ¿no? Claro. De su propia situación. Entonces, a partir de todo esto, pues ha sido para mí pues de mucho crecimiento, sí, como irme cada vez involucrando, no quiero decir involucrando en el sentido de yo persona, sí, con pacientes, sino principalmente en la involucración del apoyo, del aprender a pensar, de aprender a integrarnos más, ¿no? Que veo mucha renuencia. Los jóvenes ahorita, por ejemplo, es un tanto difícil, entiendo que no se sientan tan comprometidos porque estamos viendo, o ellos están viendo, que el adulto tampoco está tan comprometido. Así que estamos muy comprometidos en nuestro propio asunto, sí, pero y no aislados, ¿verdad? Es como cada quien en lo suyo, sufriendo sus problemas, pero no buscando ese apoyo comunitario. Pues. Incluso de la misma familia, ¿no? O sea, te reclamo porque como tú no aprovechas lo que yo estoy pagando de tu escuela, de esto y del otro, y sí, tú queriendo darles mucho de esa parte para luego reclamarles o luego hacerlos sentir mal. Entonces, a ver, ¿y quién tomó la decisión, no? De si yo me estoy fletando, yo tengo que hacerlo, o yo soy madre soltera, me siento sola, me siento frustrada por cosas que quiero obtener, pero no puedo, no suficientemente no la hago con la economía y voy a ir repelo con los hijos, ¿no? Entonces, otras áreas donde dices, ay, el aspecto familiar, ¿no? Qué tan importante, qué difícil, o sea, cómo entender todo esto, de qué manera poder apoyar o buscar alternativas, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, siempre he dado cursos y mis cursos tienen que ver mucho con inteligencia emocional, con resiliencia, con lo que es mindfulness, que todo eso es cómo encontrar herramientas, cómo hacer esta forma de enfrentamiento a la problemática, cómo fortalecer a la persona, ¿no? Si nos puedas definir un poquito más estos conceptos que a lo mejor mucha gente no los entiende. Ajá. Inteligencia emocional habla mucho de la importancia que tiene, que no solamente es
en la parte del intelectual o de la rigidez del pensamiento y la racionalidad, sino sería cómo vas a hacer una integración entre lo que es esa área cognitiva y esa área afectiva, ¿sí? Para poder mediar más. Ajá. Y entonces hay mucho, ahí intervienen elementos como la intuición, por ejemplo, el sentido común, ¿sí? Aprender a ver tus propias emociones, aprender a conocerte más, a ser más reflexivo, a tener pensamiento crítico, ¿sí? No solo es como la cognición, sino es muchísimo el que uno entienda esto en la inteligencia emocional. Por otra parte, tenemos la resiliencia, sobre todo en estos momentos que vemos tanto perjuicio, pues ahora sí que natural que está habiendo, todas las catástrofes que nos han tocado revisar. Y en la resiliencia principalmente es con qué elementos cuentas, qué puedes hacer para poder precisamente enfrentar, para salir adelante, y por muy caído que estés, por mucho que hayas perdido, pues te toca otra vez, ¿no? Levantarte y seguir adelante y luchar. Y entonces cuando estás muy afectado, pues ¿qué hacemos? Nos quedamos en lo mismo, ¿no? Tirados y no queremos saber nada, y estoy en la depre, y estoy en la angustia. ¿Sí? Entonces en la resiliencia es, pues, ¿cómo hacer, no? Esa motivación, buscar orgullo. El lado positivo, ¿eh? Sí, muchísimo tiene que ver con que tu pensamiento no se deje llevar tanto por lo tóxico, por el pesimismo, por esa situación pues que es devastadora. Pero ¿y qué vas a hacer? Eres padre de familia y tienes tus hijos ahí, o tienes a la mujer, o la mujer sola, o con lo que te hayas quedado, ¿no? Entonces, ¿cómo salir adelante? Y tenemos un gran ejemplo, por ejemplo, Víctor Frank, con este documento que es un libro, El hombre en busca de sentido, ¿no? Así que habla mucho de la logoterapia, que es eso, encontrar un sentido a lo que haces, encontrar una forma de comenzar a trabajar. Tenemos otro autor súper importantísimo en estos términos de resiliencia, Boris Cyrulnik, que le habla muchísimo de la tutoría. O sea, cuando tú formas una red, ¿sí? Que hablamos precisamente de esta red de tutorías, de como ensamblajes, de apoyos que puedes recibir, ¿no? Entonces, si yo tengo esta red, va a ser más fácil que me pueda apoyar de la gente cercana a mí, ¿sí? Para poder salir adelante y no estar solo, ¿no? Saber que sí cuento con alguien. Entonces, bueno, en especial eso es la resiliencia. De pertenencia y de que le importas a alguien más, ahí es ¿no? muy importante los pilares, ¿no? Los pilares que tienes, y que hay factores desencadenantes que son los que en un momento dado te hacen, por ejemplo, en una familia no hay comunicación, no hay afectividad, hay una disfuncionalidad tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos son factores desencadenantes de muchos problemas. ¿Sí? Entonces puedes tú ver que hay mucha gente que siempre está en el pleito, en la amargura, en el resentimiento, en esto y lo otro, pero tiene que ver con que el ambiente que ha tenido pues no ha sido muy bueno para la persona, no le ha dado muchos ejemplos adecuados. Sin embargo, hay gente que lo ha vivido así, y me tocó verlo desde esos chavos de la calle que les había tocado vivir en instituciones, maltrato y demás, y cómo llegaban a ser profesionistas a pesar de sus circunstancias. Entonces, esa sería una persona resiliente, por ejemplo, ¿no? No importó que no, fue rechazado, fue abandonado, y sin embargo logró salir adelante. Y como podemos ver a cantidad de hijos que se la pasan echando en cara y reclamando a los padres porque no estuvieron, porque se fueron a trabajar, y porque los abandonaron, y porque no les dieron, y dices, pues como papás, ¿qué estamos haciendo también? Porque en muchas ocasiones es crear mucha dependencia, mucha sobreprotección. Y al final como que los mandas, pues sí, como dicen, a la guerra sin armas, ¿no? Sí. En cuestión emocional. Pero fíjate cómo se va entrelazando. O sea, bueno, para mí ha sido desde ese niño cómo fue abortado en la calle, qué pasó, qué instituciones, qué con el gobierno, luego ver la familia, cómo reacciona, qué tanto hace, qué tanto se preocupa por la educación, ¿sí? Me acuerdo tanto de este video que salió en donde sale la reclamación de los padres con su hijo ahí hacia la maestra porque le había hecho, no sé, una diferencia en cuanto a otro niño, y como el padre de familia agarra de los greños a la maestra y la angolotea todo, y dices, y el niño ahí, como, está bien. Sí, pues sí. Dices, o sea, sí, y ¿qué estamos haciendo para todo eso, no? Sí. Que en lugar de estar saliendo adelante y de cada vez lograr más,
me parece que lo que estamos haciendo es al contrario, ¿no? Sí, en lugar de contribuir daños, ¿no? Sí, y el último punto de lo de el mindfulness, que tiene que ver pues con estas formas que te pueden ayudar también como herramientas, como lo es la yoga, la meditación, el encuentro con uno mismo, sí, técnicas que te ayudan a respirar, hey, bájale, cálmate, fíjate, observa, date cuenta, sí, y que de alguna forma, momento, sí, y integrando las tres, pues bueno, son elementos importantes, ¿no? Para el trabajo con una persona. Qué chido, y digo, también es importante también la otra labor que tú haces, ¿no? Que tienes un grupo con varias personas y que estás, yo apenas me integraste hace poco, pero me gusta ver cómo pues sí, lideras a todas ellas y con toda esa experiencia que tienes, pues sí estás creando como una telaraña de solidaridad. Y fíjate que sí ha sido esto surgió por la pandemia, ¿no? Y mucho, o sea, yo seguía dando clases, bueno, se forma en la Universidad de Guadalajara el SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor, e íbamos a clases presenciales. En ese momento había 15 clases, ¿no? Podía ser tutti frutti, desde deporte, como gimnasia, bueno, como yoga, o psicología, idioma, aprender a la computadora, cosas así. Pintura, poesía. Ajá, sí. Entonces, a partir de todo esto, pues viene la pandemia y ¡pum!, se cierra todo. Entonces, bueno, con este encierro que tenemos todos, pues se me ocurre poder hacer esto de, bueno, pues hay que hacer un WhatsApp, porque mucha gente como que el Zoom y como que, o sea, no sé de eso. Era más fácil que estás en un grupo de WhatsApp y a partir de este grupo, bueno, pues comencé a echar rollo, ¿no? A platicar de diferentes temas, desde la muerte, que pues lo vivíamos mucho en ese momento, que es esto de la autoestima, los duelos, mucho de esta autoconciencia, sí, de cómo liberar del niño interior, o sea, tenemos cantidad de temas, bueno, imagínate en este momento que llevamos 8 años con eso, ¿no? Sí, y pues ahorita somos 105 en el grupo, ¿no? Y bueno, pues ha permanecido, se salen unos, se mueren otros, y entra otra gente, y así, ahí vamos, pero ese es el grupo como ha permanecido. Sí, se me sigue esa como para flotar juntos, ¿no? O sea, que unos separados, como las hormiguitas, que si quieren atravesar un río se unen y ahora sí hacen un flotador. Sí, porque sí, digo, hay momentos en el grupo, en el WhatsApp, que bueno, ya te aventaste la oración de alguien, o ya te aventaste el chiste de alguien, o de repente el chisme de alguien, ¿no? Sí, pero en general, bueno, pues ahí es donde suelto la clase, o bueno, yo digo charla, y pues yo cada jueves voy dando esta charla, y quien quiere meterse, quien quiere participar lo hace, quien no, pues tampoco se obliga. Claro. Y bueno, igual luego me hablan, oye, sí me gustó, oye, no te entendí tal allí, pero a mí no. No en el grupo, digo, bueno, atrévete, suéltalo, es muy bueno lo que estás preguntando, lo que estás diciendo, pero bueno. Entonces hemos hecho desde convivios, por ejemplo, ¿no? De repente pues nos vamos a ver una obra o a bailar o a hacer comentarios, a juntarnos, que bueno, a veces pues hemos juntado 30 personas, 40 personas, 15, o sea, depende. Pero está bien, porque es una comunidad aparte de... Sí, porque esta comunidad, algunos vivían aquí y entonces de repente pues se fueron a otros lados. Entonces ahí en este grupo tenemos gente de Sonora, de Mérida, del DF, de Guadalajara, de Tutti Frutti, de toda la República, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy bueno, ¿no? Que de alguna manera... Para pues, seguir en contacto. Seguir en contacto. Si ya no van a la universidad, pues... Ajá. Y que además esto de la universidad de todas maneras ha seguido ahora que ya está abierto, y muchas de ellas igual siguieron yendo a la universidad, aparte de esta clase, ¿no? O sea, esta ya se quedó virtual, ya está, y eso, sí. Y ya las que puedan ir de manera presencial siguen haciéndolo, ¿no? Sí, yo lo que hago que ahora, por los tiempos también, en lugar de ir a la universidad y seguir con el grupo que tenía allá, ahora lo hago en mi consultorio, y entonces aquí también tenemos otro grupo presencial que es más terapéutico, ¿no? Donde se profundiza un poco más de los temas, no necesariamente en seguimiento del grupo de WhatsApp, sino de repente podemos partir de un tema que se dio, pero a la mera hora es que yo estoy viviendo tal y cual, o yo me pregunto de tal o cual cosa, y entonces vamos enfocando más dependiendo del tema que en ese momento surge aquí en el grupo. Entonces, ¿como una terapia grupal? Sí.
Sí, es como una terapia ¿Tiene un grupal. costo? No, sí, comenzó a hacer una aportación, Ok. sí, pero de 30 pesos y luego ya alguien dejó 50 y así, ¿no? Pero principalmente porque el café y porque Claro. las galletitas y porque Sí. cosas de... Pero es pero- una labor pues muy altruista, ¿no? Sí. De allá hasta me dieron un premio y dije, ay, no, espérame, sí, no se trata de eso. No, pero pues, Sí. ¿cuántas personas más lo hacen? Sí, Porque muchas sí se desvinculan, o es la parte académica o nada más profesional, pero la comunitaria se Sí. queda. no, y de hecho, pues en realidad todo está enfocado a esto, ¿no? Para mí lo importante es que todo lo que yo aprendo, todo lo que yo leo, todo lo que voy viendo que puede servir a la comunidad, Lo compartes. multiplicarlo, ¿sí? Y entonces esto lo hago a través de WhatsApp, a través del programa de aquí que tenemos en el consultorio y por el radio también. Entonces ¿Tienes tu programa los miércoles? Los jueves, Los jueves. ¿sí? Entonces, pues sí, Para doy... que comentes qué programa es y a qué horas. Bueno, los jueves se llama Reflexiones y bueno, ahora sí que como el tema lo dice reflexiones, podemos reflexionar en la poesía o en la literatura o podemos reflexionar acerca de quién es el alcohólico, cómo lo vive, qué pasa, como a lo mejor con médicos o con sociólogos, o sea, por ejemplo, hoy el tema fue sobre una chica que tiene tocaya, que tiene su lugar que es Foro Gata Café. Ah, sí. Sí, y que presenta muy buenos temas, muy creativa, me encanta, porque da mucho de estos problemas que tanto nos quejamos de lo que vivimos, y pues ahí hace un sarcasmo, ¿no? Sí, acerca de todo eso que se vive, y te pone al día, y de repente, pues sí, aquí cosas que tú fuiste escuchando, como será o no será, ella a manera de sarcasmo, de chiste, de cabaret, pues burlesque, ahí es donde lo presenta también, ¿no? Entonces es una ubicación de lo que sucede en la sociedad. Entonces, bueno, pues hasta ahorita creo que el hecho de estar multiplicando toda esa información, igual, por ejemplo, hemos hablado acerca de, bueno, qué se está haciendo, por ejemplo, con el cáncer, o sí, hay un programa también en la universidad, que también esa parte me ha tocado ayudar a varios de los compañeros que trabajan en la universidad y que están haciendo cosas, ¿no? Entonces de repente hay en la universidad, por ejemplo, está un cirujano plástico que está haciendo un apoyo a través de los Leones Negros, con la lana que se recibe para apoyo para las mujeres que, bueno, tienen que ser operadas o que ocupan pelucas, por ejemplo, para la quimio, para sus medicamentos, sillas de rueda, prótesis, cosas, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ese es un tipo también de apoyo para promover, ¿no? Entonces abarcamos aspectos culturales, científicos, artísticos, o sea, tutti frutti. No, pero está bien, de manera integrativa, como dices, lo que se vaya surgiendo, y pues eso es pues una aportación también de tu misión de vida, ¿no? En la parte de pues con lo que haces de manera profesional. Y nos puedes hablar algo sobre eso, sobre las terapias que haces, qué enfoques, Bueno, yo en general pues totalmente humanista, sistémica, y bueno, mi enfoque va mucho por las familias, trabajo mucho terapia familiar, que no necesariamente que no haya una familia o no quiera la familia, pues igual hacemos terapia individual o de pareja, y bueno, pues es esto, buscar la integración, ¿no? Sí. Y yo creo que funciona más porque a veces que es de manera individual se sana esa persona, pero regresa al núcleo familiar y se echa a perder todo. Sí, se vuelve a empezar de cero, ¿verdad? Es como un reset nada más. Entonces. O el hecho de pues hacer ver también, ¿no? O sea, tú decidiste un cambio, tú quieres un crecimiento, pero si llega un momento en el que tu familia no lo decidió así, y tú estás esperando que reaccionen de acuerdo a tu crecimiento, y no puede ser así. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para entender esa parte de quien no decidió entrarle, ¿no? Sí, y entonces no se trata de un resentimiento o de un rechazo, sino de buscar la forma de, bueno, cada quien tiene una forma, un sistema, una decisión. Y se trata de que tú quieres ser feliz, tú quieres entrarle a crecer más, bueno, pues no con coraje y resentimiento, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí sí has tenido casos de éxito cuando la familia decide, pues en conjunto trabajar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, tengo una familia que ya cumplimos el año, ¿no? Y me encanta porque ahora sí que son los hijos y sus parejas, y la papá y mamá. Y pues una pareja no vive aquí, entonces de repente, pues cada sesión, si no están aquí las personas,
pues ponen también su cámara y en audio, en videoconferencia, entonces todos realmente, ¿no? Todos participan. Participan y diciendo de cada uno qué pasó, cómo estás, pues yo te noté así basado y sobre todo que tienen mucha convivencia, entonces pues sí, se dicen sus cosas. Pues qué bueno, porque como dicen ahorita con tanta tecnología que ya no hay esa unión o esa comunicación, ¿no? Tanto está cada quien con su celular. El tiempo que te quitan, ¿no? Sí, todo lo que sí. pierdes a través de dedicar demasiado tiempo a la tecnología. Y lo peor del asunto es cómo se amargan la vida ahora muchos de los adultos que no hicieron caso, que no pararon eso y ver que sus hijos, ahora adolescentes o chiquitos, pues no los pelan. Lo mismo que les pasó con sus papás. No hacen caso porque no están acostumbrados a esa convivencia, a esa forma de comunicar lo que te pasa, cómo estás, qué quieres, ¿no? ¿Y qué has visto más ahorita que hubo una etapa antes de la pandemia y pospandemia? ¿Qué problemas se han agudizado más? ¿Qué has notado tú con tu experiencia? Ay, híjole, ahorita en especial muchísimo, pues todo lo que está pasando acá en Vallarta, yo creo que hay mucho miedo y bueno, puedo decir que a partir del 22 de febrero, ¿no? De ahora de la quema y todo eso, toda esta importancia de que no le estás viviendo, que tanta inestabilidad hay, ¿no? Mucha gente con la cuestión económica también, ¿no? De que perdieron negocios o no tienen ya el puesto que tenían. Ahorita porque se supone que es una mala época aquí en Vallarta, que ya se sabe, mala temporada, pero que no es de ahorita. Vemos que ya viene recrudeciendo desde antes y que esta disque buena temporada no fue tan buena. Entonces podemos ver eso, claro que repercute muchísimo emocionalmente, ¿no? Muchas familias que antes podían salir, podían compartir, de repente irse a comer a la calle o algo, y ahora no hay plan para la renta, ¿no? Y yo estaba escuchando mucho también, incluso sacaron por ahí una estadística de cuántos hijos que ya vivían solos ahora se están regresando con sus padres nuevamente, ¿no? Al núcleo familiar porque no hay suficiente economía. Los gastos, muchos gastos. Mucho gasto y no alcanza. La gentrificación, ¿verdad? También eso de la gentrificación ha sido terrible ahorita y a partir de toda esta bronca de bienes raíces también, ¿no? Sí. De tantas pues tracalerías que hay, ¿no? Al respecto y desconfianzas de quién va a invertir en algo y dices, ay, ¿cuántos se han visto en eso? Sí. Y esto cómo ha salido al extranjero también, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué nos pasó con el 22 de febrero? Bueno, mucha gente canceló, no, pues ¿cómo voy a ir a eso, no? Sí. No se sabía qué estaba pasando aquí, y mucho ahora también de lo que estamos oyendo de la violencia que hay, ¿no? Sí, de secuestros y cosas que aunque no ha sido el boom, como en otros estados que ha salido tanto, pero sí lo estamos viendo, ¿no? De que sí hay pues cierto peligro por ahí, ya no sales con tanta confianza como antes, no gastas igual que antes, no inviertes de la misma manera, no hay la misma seguridad, sí, y los padres se sienten mucho pues en la zozobra de, oye, estoy oyendo que los jovencitos se los llevan, pues cada vez que sale mi hijo, ay Dios, ¿qué va a pasar, no? Y si se lo llevan entonces pues todo eso está creando un caos familiar de parejas y bueno, vemos muchas parejas que pues ya no importa, por ejemplo, el si te casas o no te casas, o mejor cada quien en su casa y nos complicamos menos, ¿no? Sí, entonces bueno, en cuanto a la familia y la estructura de los hijos y todo eso, pues esos temores de, ay, mejor no tenemos ahorita, ¿no? Mejor cada quien es, como dices, por su lado. Wow, y también pues como dices, todo más casos de depresión, ansiedades. Por supuesto, has aumentado muchísimo, pero lo peor del caso es, ¿y qué haces ante una situación donde evidentemente sí está mal? ¿Sí? Donde no hay esa economía, sí te está repercutiendo, no puedes salir adelante con los compromisos. Entonces, bueno, pues para mucha gente que no estuvo tan acostumbrada a eso, entonces también ha hecho que pues se venga para abajo, ¿no? Y no tenga esa resiliencia para poder salir, solventar lo que sea y enfrentar. Entonces he visto mucha debilidad, mucha gente, mucha inseguridad, mucha desconfianza, sí, mucho, se le llama como antifragilidad. Sí, la fragilidad sería eso que
rompe lo que tú tenías como una estructura y de repente ahora te das cuenta que no, en salud, en economía, en la propia familia. Por ejemplo, ¿cuántas parejas que llevan años de casados, 40 años, 50 años de casados, se están separando? Sí, entonces de repente te das cuenta que, bueno, todo lo que hiciste, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo, no? O los hijos que se van y ya no les importa tanto el núcleo familiar, o no regresan, o no hay este momento de realmente fortalecer la comunicación familiar, ¿no? O el apoyo. Vemos cuántos ancianos están solos, ¿no? Y dieron todo para que los hijos salieran adelante, pero no hay esa comunión entre hijos y los ancianos, o cómo apoyar, cómo aportar todo eso que también te dieron, ¿no? Porque antes sí en México era más costumbre que las familias eran más unidas, ¿no? Y como dices, últimamente ya pues se quedan cada solos, quien ¿no? en lo suyo, ¿no? Que también lo que mencionaba era la parte de uno adulto, y tú también qué tanto has hecho para cosechar lo que está pasando, ¿no? Así que tanto te preocupaste más por el trabajo, por conseguir lana, tener un patrimonio, y no por conservar esa relación y comunicación con los hijos. Entonces ahora, pues, ¿qué puedes reclamar, no? Sí. Y otra cosa que yo digo que siento que está pasando es de que, bueno, varias de las amigas o compañeras que teníamos en la universidad y que se jubilaron en los últimos años, varias después de la pandemia, fue como un boom de que hasta se fueron antes de tiempo, ¿no? Pero que también de tanto burnout que había ahí, muchas como que ya al salir se deprimieron mucho, ¿no? O sea, como que... Pero esa es principalmente la falta de preparación en uno, ¿no? Sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, pues bueno, yo encontré, no te voy a decir que el refugio, porque bueno, para mí siempre fue muy importante el trabajo y la dedicación a ello, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando tú sales del trabajo, ¿y a qué sales? Ay, ¿y ahora cómo es tu tiempo? ¿Qué inviertes en ese tiempo? Después de tanta saturación de actividad. Y de repente ya no tienes nada, ya no te llama la atención, o tu grupo de amigos con los que salías, pues bueno, ya no están, o se fueron, o están ocupados en otras cosas. Entonces, esta falta de actividad, de planeación, de organización, en tus tiempos, en lo que tú puedes de veras pues seguirte proyectando, o cuántas cosas deseabas hacer, como viajar, por ejemplo. Que querías tiempo para hacerlo. Querías aprender un idioma. No, a estas alturas, ¿para qué? Ay, Dios, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, ni siquiera confiar en nosotros mismos, que podemos ser capaces de aprender algo más. Y que bueno, a fin de cuentas, pues podemos ir viendo que sí tenemos esa capacidad, que sí podemos trabajar. Te ha tocado ver más, que ha habido más que antes, pues, esos casos. De problemas, sí, porque pertenecemos precisamente al grupo de jubilados, tanto de la universidad como de las personas de la prepa, y entonces, bueno, pues ahí ya ha habido varias pérdidas, ¿no? Así, compañeros que incluso a mí sí me llamó mucho la atención, cómo si eran los que hacían el equipo, por ejemplo, de muchas medallas y muchas cosas en ejercicio, y verlos que estaban bien, que estaban sanos, que eran dinámicos, pero de repente, pum, se vino abajo. Y bueno, me acuerdo tanto así, por ejemplo, nos juntábamos mucho a desayunar, ¿no? Entonces alguien que luego siempre decía, no comas eso, no, eso te hace daño, no, fíjate cómo estás comiendo tal y cual y debes de hacer eso, ya se murió. Entonces, y muchos hasta de tristeza, ¿verdad? Pues sí, o sea, mucho yo pienso que la falta de actividad, la falta de pertenencia, ¿no? De también grupos. Tener una motivación, eso pues ayuda para seguir adelante y pues no meterse a la depresión, pues. Sí. Y como dices, una asesoría adecuada, y es donde pues es lo que tú podrías apoyar, ¿verdad? Con toda la experiencia que tienes, pues invitar a esas personas que busquen ese que precisamente eso es lo que más me ayuda a decir, hoy compañeros de los que estamos del SUAM, de este grupo que les digo del WhatsApp, ahí es donde, a ver, a veces me siento así como como la maestra del latigazo. Sí, como que no me vengan con cuentos, a ver, ¿cómo que no vamos a hacer? Y como, a ver, les reto y vamos a hacer tal o cual, ¿no? Y entonces es así como, bueno, incluso el compromiso para mí también decía, oye, aplícate, porque si no suenas incongruente, sí, pero bueno, pues sí, es como el servir de un motorcito que de cuerda, que siga adelante, y que malo que estemos
con esas dependencias, ¿no? También, Sí. que si no hay quien te mueva, no te mueves, pues ¿qué es eso? ¿No? Y que si no se te ocurre hacer nada, pero y todo lo que tenías de planes, Sí. todo lo que te hubiera gustado hacer desde antes, ¿qué pasó? Que ahora ya todo eso se murió, se apagó, Se acabó la cuerda, como se dicen. perdió. Sí, Ajá. Pero qué buena, pues digo, qué bonita misión que haces y que gracias. ojalá pues lo puedas seguir haciendo muchos años y que... Pues y eso que a mí más me ha dado gente- mucha cuerda, a mí me ha Claro, dado porque- mucha motivación y mucho que hacer, tengo mucho que Sí, hacer. muchos compromisos, ¿verdad? Por Sí. eso, ¿desde cuándo te habíamos pedido la oportunidad de entrevistarte? Pero sabíamos que andas muy ocupada, pero te digo, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta oportunidad y que más gente te conozca y que pueda pues contactarte para alguna asesoría. Entonces, si quieras Gracias. compartirnos tus datos. Claro que sí. Bueno, pues me llamo Coral Jordá, y estoy aquí en el lugar donde trabajo, el consultorio, es aquí en Avenida Los Tules, 373. Estamos cerquita, va a ser una publicidad, Lucumbe está aquí a cuadra y media. Está bien, pues es lo que conoces Para y que- eso está bien. Bueno, ese sería el domicilio, el teléfono de mi celular es el 322 42 97 554. Perfecto. Entonces, Muy bien. Y ahí te pueden mandar mensaje y todo, y ya si les interesa parte de la asesoría profesional, pues también Ujú. que puedan integrarse al grupo que quieran, quien quiera, ¿verdad? Claro, También. sí los invitamos. Total, pues es un grupo grande porque no puede ser más grande. Digo, no sé si hay un límite ahí, pero creo que no. Creo Así es que de no, que, como tú dices, van yendo y viniendo y dependiendo la... total, es una información que queda grabada, ¿no? O sea, Claro. ahí está grabado en tu WhatsApp, y si no tuviste chance de escuchar, pues bueno, igual lo puedes hacer en otro momento, otro día, y no es obligación que tengas que estar en el horario que estamos, que es los jueves de 9 a 10:30. Ok. Y el programa de radio es los jueves también, o sea que salgo corriendo de la clase. Sí, te vas de un lado a otro. Sí, y esto es los jueves a las 12 del día, de 12 a 1, es el programa de radio Reflexiones. Radio Universidad. Es Radio ¿y Universidad. ¿Cuál es la...? ¿La emisora? 104.3 de FM. 4.3 de FM, pues para que ya sepan y pues cualquier duda también ya tienen tu teléfono y eso, y digo que algo más que nos quisieras compartir. Que despertemos, que no vayamos en automático, que hagamos más por nosotros, que tengamos más reconsideración por nosotros, que cambiemos mucho ese pensamiento rígido, sí, que vayamos mucho por la reestructura, la resignificación, sí, que busquemos más oportunidades, que en lugar de decir, no, yo ya no sirvo para eso, yo ya no soy capaz, yo ya no puedo, pues precisamente es al contrario. Ahorita que puedes, ahorita que te puedes mover, ahorita que puedes hablar, ahorita que puedes hacer algo por ti, hazlo. Es terrible estar dependiente de alguien, ¿no? Así es. Sí, y es feísimo pensar en que si me enfermo, ¿qué? O sea, como bulto ahí sin poder hacer nada porque no me ejercité, porque no pensé, porque no hice nada por mí, ¿no? Sí, entonces por lo menos esa dignificación de cómo terminaste, qué pasó, qué aportaste, qué hiciste, qué aprovechaste. Como eso, te dices que cada quien hacerse responsable también de la situación que está enfrentando, ¿no? Así es. Como dices, para obtener esa resiliencia también es un compromiso de, como dices, salir a caminar, hacer alguna actividad. Y eso, y pues digo, a veces las amistades y esa red de apoyos. Mejor selección es también. el mejor sostén que podemos tener, ¿no? Fíjate que eso ha sido importante. En el grupo se ha escuchado mucho que de repente se agarran viendo muchos mensajitos o chismecitos ¿no? de internet y todo eso. Y dicen, ¿cómo perdí el tiempo? De verdad que estoy perdiendo muchas horas del día por estar revisando, borrando y haciendo o mandando mucho. No quiero decir de qué estilo ni nada, no quiero influir en qué temas ni nada, pero sí veo mucha gente que está arrepentida de que no ha sabido tener esta gestión del tiempo adecuadamente. Y que se enganchan pues a veces en la política, en la religión, en otras cosas y se olvidan de lo prioritario. De sí mismos, de lo que tienen que hacer, de eso, aprender a moverte, aprender a estar integrado, aprender a, por ejemplo, aquí les digo que de hecho, mañana tenemos una presentación por ahí de una obrita de teatro.
ya comienzo a mandar la publicidad, a ver, ¿quién va a ir? ¿Con quién contamos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y bueno, pues siempre vamos ahí en caravanilla. Sí. Sí, o que si hay una salida, hemos ido a aguas termales o algún paseo, Claro. o sea, cosas que de repente, bueno, pues hay quien jala y hay quien dice, no, yo mejor me quedo en mi casita. Adelante, está bien, como No tú hay quieras. manera de- Pero que estés en tu casita, muévete y aprovecha tu tiempo, de ¿no? otra manera, pero, Sí, pero, sí, pues sí, como dicen, mucho de nuestra calidad de vida depende también de nuestras decisiones, ¿no? sí. Y sobre todo eso, ¿no? Como que darnos cuenta que precisamente las ideas van surgiendo, se van transformando en un pensamiento. Ujú, ¿Y las acciones a qué horas? ujú. Sí. Sí. Entonces, sí necesitamos centrarle muchísimo más a esta posibilidad de que lo que hagas por ti, Ujú, lo que desarrolles en ti, la madurez que tengas tuya, pues ujú, será el ejemplo de lo que estás dejando, ¿no? ujú, Sí, y sobre todo pues los que tenemos nietos, por ejemplo, ujú, pues bueno, en lugar de maleducar y de chiquear y como nos han dicho, ¿no? ujú. Somos alcahuetes, pues mejor alcahuetes de algo bueno que de Claro. estar haciendo cosas que no Así les es. aportan a los nietos, ¿no? Así es, y también eso de que ustedes también son un gran ejemplo. Ayer que te encontramos a ti con tu amiga y que pues las vemos que están muy activas, que la edad no ha sido un freno, sino que ustedes como que hasta se ven hasta más jóvenes y todo porque Ujú. tienen esta resiliencia y todo, y las actividades Aprovechando hace el tiempo, ¿no? que yo creo que sean más felices que muchos que Ujú. quizás cuando estábamos más jóvenes no lo éramos, ¿no? Sí. Ustedes- Y fíjate, ahorita que se come amiga, sí. ¿sabes que esta amiga, Ujú. nosotros nos conocemos en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, Ujú. y éramos adolescentes cuando nos conocimos. El que era su novio era el mejor amigo del que era mi novio. Oh, Los primeros novios, ¿no? wow. Entonces, bueno, pues por ahí 15 años, ¿no? Ujú. Así es de que, imagínate si ahorita tenemos 70 y tantos, wow, todo ese tiempo. Y nos venimos a encontrar aquí a Vallarta y no nos conocíamos. Wow. O sea, comenzábamos a salir, a platicar y de repente, sí, cuando yo estaba en la Ciudad de México, ¿cómo estamos en la ciudad? ¿En dónde? Y tú eres la que vivías, válgame, ¿cómo está eso, no? O sea, tantos años, tanta experiencia de vernos, de juntarnos, de Ajá. platicar. A la hora que me comenzó a platicar cómo Wow. murió su marido, tu marido era esa persona que yo conocí. Fue así como, wow, ¿cómo es posible, no? Sí. Fue una experiencia muy bonita y todo eso nos ha hecho como, bueno, pues seguir adelante. Ahora es mi alumna Oh, también. qué bueno. Y bueno, pues igual las salidas, las pachangas que armamos, pues Ujú. ahí están bienvenidas, ¿no? Sí, les digo que se ven muy, muy bien, digo, la edad no se les nota Ujú. y más bien son un ejemplo para todas que se puede vivir bien, Sí, sí, sí. que es responsabilidad, como digo, de cada quien, y tener esas herramientas que a ti ya te dio tanto tu estudio, Ujú. el haber hecho esa labor comunitaria, pues es lo que ya te da esa integración como para ser más humano. Sí, más humana, más participativa, más consciente y con muchas ganas de verdad de aportar lo que pueda, ¿no? Lo que esté en mis manos. No, pues te agradecemos de corazón, de Muchas verdad. gracias. Y quizás después otra, si ya nos vuelvas a, ya dependiendo de los comentarios y eso y preguntas que tenga, pues con gusto si nos permites otra entrevista, pues estaría mucho por aprender, porque tienes mucho que decir. Muchas gracias, sí. Y pues también nosotras con ganas de aprender y de que les sirva a los del canal y que sea pues cada quien ir aportando su gotita de agua para, Sí. para un mundo mejor, ¿no? Y felicidades, ¿no? Qué bueno que también ustedes estén con esta posibilidad de dar a conocer, ¿no? Fíjate, cuando les decía de esto del premio por lo del programa y todo, que ya van 2 que recibo, Wow. bueno, yo la verdad que ni en cuenta, pero cuando me comenzaron a preguntar, ¿y cómo, y qué, a qué pertenece eso? ¿Cuánto recibes? No, pues es gratuito, ¿no? Así como que, Sí. pero ¿cómo? Pero a estas alturas, y mucha gente me dice, ¿y cómo para qué te jubilaste si estás trabajando hasta más, no? Bueno, pues es otra opción, ¿no? Precisamente no quiero estar enferma, no quisiera estar desocupada sin aprovechar todo lo que le dediqué a tiempo y que todavía sigo estudiando, me saca más de cuando estaba en la universidad, ¿no? Wow. Entonces, pero todo eso te mantiene, estás al día, te das cuenta, ¿no? Sí. De las situaciones que vivimos, de lo que podemos estar haciendo, invitando también a la gente a que se incorpore. Claro, y siendo un ejemplo porque
digo, nosotras que todavía seguimos dando clases y todo, y pues sí nos damos cuenta de que cada vez hay más alumnos y con varias problemáticas de Sí. salud mental también. Entonces, Sí, he visto y me ha llevado un poquito de decepción ver que he entrevistado a varios compañeros de maestros y la queja que tienen de la falta de participación de los alumnos, ¿no? Y de ver que personas muy integradas en la docencia, con mucha inquietud para enseñar y para participar con cosas novedosas y a que realmente se muevan los chavos y aporten. Entonces verlos así como que, ay, cansados, decepcionados, ay, eso sí me llamó la atención. sí, está complicado. El mismo sistema que está pasando ahorita, no sé qué es lo que sucede, pero ver que se poncha una persona por algo externo, ay, sí, eso está Pues feo. ojalá que sí te dieran a ti también eso de, aparte de lo de la radio y eso, que a lo mejor a los que ingresan de nuevo ingreso, darles una plática sobre todo esto, sobre la resiliencia, estos nuevos enfoques para pues que vivan mejor, porque muchos sí llegan con muchas carencias afectivas, con muchos problemas. Entonces a lo mejor ahí en el auditorio que fueras estaría muy bien, porque también a nosotros como maestros nos ayudaría que llegaran un poquito más canalizados los estudiantes. Fíjate que yo antes participaba mucho en eso, eran las clases con lo de Picasa, ¿no? El programa institucional de apoyo académico. Sí. Y entonces yo siempre en vacaciones, fíjate nada más también, era mi tiempo de dar clases a los maestros, ¿no? Y precisamente comenzaba, ¿no?, a decirles y a moverles, y mi tema mucho era, comencé con inteligencia emocional, sí, y muchos así como invalidando esta cuestión humanista, la cuestión emotiva, sí, o sea, como no integrando esa parte, ¿no? Sí. Entonces, ay, sí, es difícil cuando hay mucha resistencia al cambio. Claro. Pero pues, para los estudiantes sería para los bueno. maestros. Ah, sí, yo lo hacía para los maestros. Y bueno, también igual era tutora, entonces también con los chavos les toca de alguna manera. les tocaba, sí. Pero sí ver la actitud, la postura de maestros, donde era importante que hubiera esos cambios, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que siempre he aprendido es, si no nos actualizamos, y no me estoy refiriendo solo al conocimiento, a la actitud. Si yo sigo hablando en mis tiempos era mejor, porque en mis tiempos pasaba tal y cual, y es que antes me hacía, y es que antes, ay, ya, déjese pasar, ahorita está pasando otra cosa. Ahorita no se habla de lo mismo que se hablaba en tus tiempos, ¿no? Entonces, en este momento, ¿por qué hay tanta brecha generacional? ¿Por qué no nos queremos actualizar? Y la forma como estamos hablando con los chavos sigue con el mismo diálogo de atrás, ¿no? Con un muro generacional. A propósito de eso, vi la obra esta de El diario de un loco, que me tocó verla hace 40 o 50 años, no me acuerdo, en México, en la Ciudad de México, 50 años, con Carlos Ansira. Entonces, una super obra, el señor era imponente como hablaba, en un sicairo, en un foro, estupendo. Ahora que se presenta aquí en Vallarta, pues muy buena también la actuación de la persona que lo dio, yo no me recuerdo cómo se llama, pero dices, híjole, no, como que en lugar de que aprovechemos lo que sí se está dando ahorita, lo que se está intentando hacer, pues veo como que la gente no se da mucho la oportunidad de, pues, ir a un teatro, de conocer más otro tipo de situaciones culturales, artísticas y eso, ¿no? Y como que no, como que yo para eso no, está muy caro, pero ¿cuánto gastas en chelas y cuánto gastas en cosas de baratijas y de cosas que luego dices, bueno, eso te aporta, eso te da, sí, a lo mejor el paladar un ratito, pero al conocimiento, a la sensibilidad de uno, creo que tenemos que invertir más en nosotros, ¿no? Sí, nosotros también el domingo pasado fuimos a la obra esta de Otros Fuegos, que también está muy bien, y creo que ellos la van a estar pasando ¿Cuál? ¿La de juegos que todos jugamos? Otros Fuegos. No un poco sobre hablando lo del 22 de febrero. Los problemas actuales en Vallarta. Y creo para concientizar está bien. La van a pasar en varios barrios y de manera gratuita, entonces pues se las recomendamos también. Sirven para reflexionar y eso. Sí. Entonces, pues, qué padre. ¿Y esta obra todavía está? Fíjate que solamente fue un día.
Sí, fue el sábado pasado, no el viernes pasado, pero pues sí. Vale ¿no? la pena estar vigente, estar al tanto de sí. todo eso, y pues que cualquier cosita que nos pueda servir, pues son ingredientes, ¿no? Para Sí. una vida con calidad. Yo trato, como estoy al tanto de por lo del radio, entonces, por ejemplo, con Coral Arroyo, ¿no? De que también luego, pues las obras que va presentando, los conciertos que hay. Tenemos este compañero también de la universidad, Francisco Tomaselli, Sí. Estupendo, también como arquitecto, pero es súper creativo. Sí. También participa mucho en el radio, lo invito seguido. Y es una gente que de verdad tenemos que aprovechar porque aporta mucho. Claro. Y él está, por ejemplo, en la filarmónica, en el coro, ¿no? Y a sus alumnos los traen en jaque, órale, como arquitectos, pero moviéndose a hacer proyectos y cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también luego, oye, tenemos esto, va a haber canto acá, va a haber el grupo allá. Entonces sí hay varias referencias que luego yo también, ahí voy de chismosa con el grupo, oiga, hay tal cosa. Y aparte, ¿tú tienes tu Facebook? Fíjate que no soy mucho de eso, no me meto, es que no tengo tiempo. Sí, la verdad que no, o sea, lo hago mucho, reviso por lo del WhatsApp en mi grupo, pero sí me meto, porque ya ves que te llegan informaciones, pero que yo esté encima de esto revisando, la verdad que no. Sí. No, está bien, era por si querías compartirlo también, pero ya con lo del WhatsApp, pues... que es con el número, claro, ¿no? Ya con eso es pues un contacto directo, y pues ojalá que sigas teniendo todo este éxito y toda esta motivación para hacer la diferencia para un mundo mejor. Yo te agradezco eso de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mucho éxito con su programa también. Gracias. Ahí nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.